Latina, escrito por la historiadora colombiana Sandra Pedraza Gómez y publicado en 2008, ya por la revista Espacio Abierto. Les presento a mis compañeros. El día de hoy vamos a estar hablando de Viviana Moreno, Luis Miguel Bernal, Carol Sofía Báez y quien les habla, pues Ana Sofía Estupiñán. Puedes pasar la presentación, porfis. El índice del día de hoy, vamos a empezar con la introducción, empezaremos luego ya con el cuerpo del artículo, que sería cuerpo, representación, experiencia, identidad y experiencia en América Latina y motivos de la identidad, modernización y escenarios de la experiencia. Vivi, por fin, ya, gracias. Bueno, en la introducción vamos a presentar primero que toda la autora. Sandra Pedraza Gómez es una destacada antropóloga e investigadora colombiana nacida en Bogotá en 1961. Mayormente su trabajo académico se caracteriza por una perspectiva como transdisciplinaria que integra la antropología, la historia y la educación para analizar la formación del sujeto moderno, la biopolítica, las emociones, la infancia y la educación. Sandra es una destacada historiadora colombiana, como ya les había comentado, reconocida por sus investigaciones en la historia social y la cultura relacionada y enfocada en América Latina. Su trabajo se centra en temas como las relaciones de poder, las construcciones identitarias, las dinámicas sociales en contextos históricos específicos y ha contribuido significativamente al entendimiento de las estructuras sociales y culturales en la región, especialmente durante los periodos pues, el colonial y el republicano. Pasando un poco a su formación académica. No, Vivi, todavía no me la pases. A su formación académica, su pregrado lo hizo en antropología en la Universidad de los Andes, hizo una especialización enfocada en pesca artesanal en la Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, y su doctorado en Ciencias de la Educación en la FRIE, en Berlín, Alemania. Su trayectoria profesional, desde su regreso a Colombia en el 96, Pedraza ha estado vinculada a la Universidad de los Andes, donde se ha desempeñado como profesora titular del Departamento de Antropología. Es la directora de la Escuela de Posgrados y coordinadora de la maestría en Estudios Culturales. Además, lidera el grupo de investigación de antropología histórica y sus líneas de investigación se centran más que todo en la antropología histórica, el cuerpo y la biopolítica, tema muy importante del que vamos a hablar hoy, formación del sujeto moderno, emociones y educación, estudios de género y antropología pedagógica. Ahora sí, por fin. Bueno, entrando al contexto académico como tal del artículo, este es un artículo, como les dije, que fue publicado en la revista Espacio Abierto, una publicación académica de la Universidad de Zulia, en Venezuela, universidad que se centra y especializa en ciencias sociales y en humanidades. La revista es conocida por promover investigaciones interdisciplinarias que abordan problemáticas sociales, culturales, económicas y políticas de América Latina. Siguiente. El objetivo principal de este artículo es analizar las experiencias, más que todo corporales, y las construcciones identitarias que se manifestaban y eran reguladas en la sociedad señorial latinoamericana, tema y concepto que ya vamos a abordar un poquito más adelante. La autora explora cómo el cuerpo y la identidad estaban intrínsecamente ligados a las estructuras de poder y a las jerarquías sociales de la época. Estoy hablando, como les decía, en la época de la colonia más que todo. Y ahora paso a explicarles pues, la relevancia actual que tiene tanto la autora como el artículo en general, que aunque el estudio de este artículo se centra como en un contexto histórico específico, las reflexiones que hace son vertientes para comprender raíces y muchas dinámicas sociales actuales que se manejan en América Latina también bastante. Y el análisis de cómo se construyen y regulan las identidades y las experiencias corporales en contextos actuales y pasados, contextos de poder específicamente, sigue siendo un tema relevante en las discusiones contemporáneas sobre género, raza y clase y todos estos estereotipos y formas que hasta la fecha aún se discuten. Y los paso con mi compañero, mi compañera.
Bueno, el texto comienza hablando sobre el cuerpo, la experimentación, la representación y la experiencia. Este texto lo voy a dividir precisamente en esos tres ítems: el cuerpo como territorio de la inscripción social, la representación del el cuerpo como escenificación de la jerarquía y la experiencia corporal, vivir en el cuerpo desde la diferencia. El cuerpo como territorio de inscripción social. Al inicio del texto podemos ver que ella recalca que los investigadores y los académicos ya no solo ven el cuerpo como una entidad biológica, sino como una entidad biológica aislada, sino como un espacio de inscripción de las relaciones sociales. Ella resalta los cuerpos de dos formas: los cuerpos como portadores visibles de una estructura social o como representaban su lugar en el orden social. Los portadores visibles de la estructura social se veían las diferencias entre la raza, el rango y el género, y la representación por su lugar en el orden social a través del vestir, los gestos, el caminar y la postura. A estas diferencias se le llaman las sociedades señoriales, las representaciones del cuerpo. La representación del cuerpo como escenificación de la jerarquía. Empezamos hablando que la representación social se organizaba a través de unos códigos estrictos, donde existían modos de hablar, bailar, mirar, vestir, y no era suficientemente ser, sino que había que también parecer a través de precisamente el cuerpo. Y esto mostraba cada categoría social. Entonces, por ejemplo, algunas personas, los señores, hablaban pausados y dignos, y esto exhibía una postura de autoridad y de control hacia los demás. Hay que recalcar que el incumplimiento de estos códigos estrictos y estas normas representaba un desafío social, y esto era motivo de castigo o censura. Disculpa, Carol, qué pena. ¿Será que puedes hablar un poquito más duro? Es que no se te está entendiendo algunas partes. Sí, ay, se me olvidó mencionarles que mi internet falló un poquito. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ¿Repito todo o...? yo creo que desde el inicio, desde esta parte estaría bien. Es que se te estaba escuchando muy lejano. Ay, perdón. Gracias. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, Listo. gracias. Dale. Gracias. Entonces estaba hablando de la representación. Bueno, la representación como el cuerpo y la escenificación de la jerarquía. Empezó hablando sobre la representación social, que se organizaba a través de unos códigos estrictos, donde existían modos de hablar, caminar, mirar, vestir, y no era suficientemente solo con ser, sino que también había que parecer. Y esto se manifestaba a través del cuerpo. Estas diferencias era para cada categoría social. Entonces, les explicaba con un ejemplo que los señores realizaban movimientos pausados y dignos, y esto exhibía unas posturas de autoridad y control. El incumplimiento de estas normas representaba un desafío social y por ende era motivo de castigo o censura pues ante la sociedad. ¿Sí se me está escuchando o se me traba? Sí, ok. Ahora sí, cuerpo, no, ahí sigue la experiencia corporal. La experiencia corporal, vivir el cuerpo desde la diferencia, iniciando que la autora recalca la experiencia como cada grupo vivía su propio cuerpo dentro del sistema señorial.
cada cuerpo, dependiendo de su estructura social, sentía, experimentaba y habitaba su vida de forma diferente, sus cuerpos de formas distintas. La autora resalta que la expresión corporal no es universal, sino que resalta como estas diferencias y que no solo se veían, sino que también vivían diferente. Entonces, por ejemplo, los nobles eran aquellos a los que tenían el privilegio de acceder a una movilidad. ¿Sí? Entre más privilegiado tú eras, te podías bailar, viajar, mover, pero cuando eras menos privilegiado, entonces pertenecías a la clase de la servidumbre o a los esclavos, pues tu cuerpo recibía dolor físico o la fatiga extrema precisamente por estas cargas que vivían. La sensibilidad también, por ejemplo, gestos como el poderse bañar siquiera. Estas personas, los nobles, pues eran dignos de merecer esto cuando las clases de servidumbre y los esclavos eran siquiera impensables acceder a estos. También habla del acceso a los espacios. Cuando tú eras noble en esa época, tenías el privilegio de ser visto. Entonces tú merecías ir a la plaza, ir a fiestas, viajar para que te vieran. Pero cuando eras de la servidumbre o de los esclavos, no podías ser visto. O sea, no merecías ser visto y verte era como un acto de odio total. Voy a recalcar también que ahí se refleja la interiorización de las diferencias, que no sé si se acuerdan del término, pero hablaba de el hábitus, que el hábitus es las disposiciones, los hábitos y las prácticas culturales que se interiorizan a través de la socialización. Entonces, los nobles en ese momento ya era su derecho, para que me entiendan mejor, era su derecho ser servidos, ¿sí? Ya se empezaban a naturalizar como esas acciones y los esclavos aprendían a callarse, ¿sí? Y a naturalizar su subordinación. Para concluir, como todo este texto o la idea que también da la autora y un poco la mía, que digo que todavía se refleja actualmente, es que la experiencia corporal era una práctica histórica producida por las condiciones materiales, simbólicas y políticas de la sociedad colonial. Además, los cuerpos era uno de los dispositivos principales mediante los cuales ese poder se ejercía, se legitimaba y se perpetuaba. La mirada de la autora entonces nos permite entender cómo las sociedades producen cuerpos funcionales a un determinado orden social, que por cierto aún siguen vigentes en las formas contemporáneas de control y exclusión. Listo, ¿y me escuchan bien? Sí, listo. Siguiendo con, bueno, la tercera parte del texto que habla de la identidad y experiencia en América Latina, voy a abordar por 6 como ítems muy importantes, como esta partecita. Empecemos por 1898, que es cuando, bueno, es el año en el que ya dicen como este territorio es América Latina. Entonces, finalmente como que se acuñe regionalmente como todo lo que se compone, como lo que conocemos hoy en día, como lo que es América Latina. Pasamos a este término que es anatomopolítica. Voy a abordar entonces en Foucault, bueno, no sé cómo se pronuncia muy bien, lo siento, pero entonces este término, anatomopolítica, hace referencia a las estrategias de poder que actúan sobre cuerpos individuales utilizando mecanismos fuertes para moldear o controlar. Entonces aquí ya entramos como en este tema de controlar un poco hacia la colonia y
cómo los cuerpos y los individuos están siendo controlados para cambiar su comportamiento. Entonces, como que podemos entrar a abordar en un poquito lo que es la libertad del individuo, pero pues no vamos a abordar mucho ahí. Entonces lo dejo ahí como un poquito por encima, pero tener muy en cuenta como este término de la anatomopolítica, y entramos a otro término que es la biopolítica. Esto es un poco, de pronto podemos hablar de la contraprestación o de pronto el contraste entre el término anterior. La biopolítica es la política que interviene en la gestión de la vida humana. Entonces, la salud, la natalidad, la mortalidad, la higiene es algo que se habla muchísimo en esta parte del texto para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, como la política y el poder entra a acompañar todo este tema y se involucra en la gestión de la vida, entonces genera estrategias y tecnologías para tener muy presente como este término de la higiene, y más adelante hablaré como de este tema de la estética. Pasando al siguiente, la identidad ideal homogénea. Quiero que tengamos muy presente este tema de lo homogéneo, de lo igual, de lo conjunto. Entonces aquí hablamos de una identidad ideal, digámoslo como entre comillas, de un colectivo homogéneo. Entonces hablamos de los rasgos, de el comportamiento. Entonces lo que hablaba antes de lo anatomopolítico, cómo controlar los comportamientos de los individuos. Entonces aquí hablamos de algo homogéneo, entonces algo conjunto y colectivo. Entonces, digamos, cuando hablamos de ciertos grupos sociales, que nosotros decimos, no sé, los rolos nos comportamos de una manera, los pastuzos de otra manera, los costeños de otra manera. Entonces, como las identidades culturales están como que se abarcan de manera homogénea, a que las podamos identificar con ciertas actitudes, ciertos rasgos también. Y hablando de rasgos, paso al siguiente, que es el lenguaje corporal. Entonces, aquí no quiero abordar mucho eso, ya va más para el debate, pero dejo sobre la mesa para que mañana entremos en el debate. Lenguaje corporal. Entonces, cuando nosotros nos dicen qué es la danza, hablamos que pues es un lenguaje corporal y un medio para transmitir un mensaje. Entonces, hablando de las culturas, el lenguaje corporal, los rasgos, las gestualidades, ¿qué más puedo abordar ahí? Sí, como las maneras en las que se mueve la gente, como cuando alguien está triste, cómo se pone el cuerpo, cuando alguien está feliz, cómo se pone el cuerpo. Entonces aquí empezamos a hablar de que una identidad social también se basa por el lenguaje corporal de estas comunidades y del individuo también. Entonces aquí hablamos mucho desde el individuo y desde la comunidad. Y ya pasamos a este último, bueno, antes de pasar a la estética, hay otro término que es lo emotivo carnal. Aquí entramos a las emociones y al ser individuo sensible. Entonces, hablamos del lenguaje corporal, como la gente, desde sus rasgos, desde simplemente su postura corporal, etc., etc., está transmitiendo ya un mensaje. También entramos a que hay un ser sensible que no solo es algo físico, sino es algo carnal, lo físico, y algo emocional, que las dos, personalmente, si entramos en mi concepto, es algo que siempre se tiene que mantener conjunto y equilibrado, lo emocional o el ser sensible con lo físico, pues porque todos somos seres físicos en la tierra que también sentimos, y es válido pues sentir emociones. Y ya pasando al último, que es este tema de la estética. Bueno, lo que les decía antes, que tuviera muy presente lo de la higiene, hay muchas cosas. Ya lo último, esta parte del texto habla de ciertos conceptos, ya, que es el decoro, la pureza, la claridad, el adorno, y todo esto se conjuga con la estética. Entonces, así como es importante la higiene, la salud, todas estas cosas de la natalidad, de pues ser personas saludables dentro de una comunidad, también está la estética. Entonces, para que tengamos muy presente esto de la higiene, se adoptó en el siglo XIX. Proviene del aseo y la disciplina. Entonces, la higiene no es vista simplemente como me aseo y ya, sino ya es como una disciplina. Y entonces es como esto de
no lo hago porque sí, sino lo hago es porque de pronto para estar bien conmigo mismo, como estamos hablando de comunidad, entonces la higiene dentro de la comunidad, si estamos hablando de la natalidad, como a mis hijos le enseño, este tema de la higiene que hace parte de que mi corporalidad o mi lenguaje corporal sea transmitido de la mejor manera, ¿sí? Y porque también hablamos de una contraprestación, si estamos hablando de estética, hablamos de una contraprestación de la barbarie, del desorden, entonces esta estética es lo contrario a todo este tema de la barbarie, el desorden, todas estas cosas que de pronto dentro del lenguaje corporal se ven a lo largo de la historia, entonces digamos, soy muy partidaria de que el cuerpo y la condición física también habla mucho de la historia que ha vivido la persona. Entonces hablamos de pronto algo un poco más literal, como los callos de las manos, o de pronto nosotros como bailarines, los pies, que nos salen ampollas y todo eso. Entonces el cuerpo también habla de la historia que ha vivido pues a través del tiempo. Y ya pasó con mi compañero. Ok, ¿me escuchan bien? Bueno, eh, el tema que voy a desarrollar, que era como el último subtítulo, trata sobre los motivos de la identidad moderna, las acciones y los escenarios de experiencia. En primer lugar, quiero como poner en cuenta que en este momento está el cuerpo como una marca social versus el cuerpo como una proyecto en construcción. ¿A qué me refiero cuando digo el cuerpo como marca social? Estamos hablando de la colonia. Entendiendo eso, es decir, que si tu color de piel es blanco, haces parte de la gente con dinero. Si eres negro o indígena, haces parte de los que no tienen como ventajas. Discúlpame. Ahora lo que pasa es que ya estamos pasaditos de tiempo, entonces es mejor que tú empieces la siguiente mañana, pues, para que no quede el tema cortado, ¿te parece? Está bien. Entonces, chicos, pues mañana continuamos con la exposición, iniciamos el debate. Si todos, Sí, o sea, pueden enviar las preguntas del debate para que se pueda ir de una vez gestionando las preguntas que tengamos y que la conversación ya empiece la próxima sesión. Apenas termine Luis de exponer, sería bien, pues después también de leer el ensayo, pero que envíen las preguntas al grupo para que la gente vaya mirándolas de una vez. listo. Gracias a todos. Bueno, gracias.